Los fans de Britney Spears están tan preocupados que estaban a punto o están a punto de llamar a la policía, o tal vez la han llamado. Pues aquí te voy a contar qué es lo que está pasando en la vida de Britney Spears, por qué sus fans están tan preocupados, qué dice el padre y por qué se ha comentado que posiblemente ya no esté con nosotros. Britney Spears salió a la luz en el 1998 ya oficial como solista, a pesar de que cuando era una pequeñita ella estaba en el mundo de Disney. No fue culpa de Disney, fue una mezcla de todo el ambiente tóxico en el cual ella se estaba desenvolviendo con su padre y su madre. Una madre que tenía un zipper en la boca y un padre que hacía lo que le daba la gana con ella, hasta el punto de llevarla a un conservationship o una tutela que duró aproximadamente 13 años. Esto mezclado con que era una mujer súper joven que estaba subiendo como la espuma. Sus discos se vendían por todo el mundo. Era una sensación. Todo el mundo quería escuchar las canciones de Britney. Desde el 1998 hasta comienzo del año 2000, 2001, 2002, 2003, todo era discos vendidos, muchos fans, muchos conciertos y mucho dinero para el bolsillo de Britney Spears, pero al final de cuentas su padre comenzó a manejar todo esto. ¿Cómo comenzó todo esto? Ella se juntó con Kevin Federline, que conocía desde pequeñito, pero las cosas comenzaron a cambiar cuando Federline y su padre se comenzaron a hacer como mejores amiguitos. Y todo lo comenzaron a controlar alrededor de Britney Spears, a tal punto que ella, al salir embarazada de cada uno de sus hijos, que tuvo 2 con Kevin Federline, las cosas cambiaron radicalmente. A ella le comenzaron a quitar a sus hijos, la comenzaron a alejar de sus hijos y comenzaron a hacer muchas cosas. Ella sí estaba por el mal camino, pero la forma en que su familia manejó esto, junto con el éxito que hubo, llevó a Britney Spears a tener comportamientos muy extraños. Se raspó la cabeza, tenía comportamientos, le daba golpes a los vehículos, se salió del centro donde la tenían en rehabilitación. No existía lo que tenemos ahora, el mundo viral, donde en un segundo todo se hace más viral. O sea que ella fue de las personas que vivió una viralidad fuera de la internet. Lloraba amargamente esta situación. Ella quería estar con sus hijos, pero se lo quitaron. Se lo comenzaron a alejar de su... El padre de Britney Spears y Kevin Federline fueron de las personas, creo, que más daño le hicieron. Su madre continuaba con el zipper puesto en la boca, mientras su hija comenzaba con el asunto de la tutela de su padre. Su padre controlaba hasta cómo ella respiraba. Se suponía que era una persona que tenía que ser un guardián para ver que ella no se metiera en ningún problema y que llevara su rehabilitación muy bien. Al contrario, él se convirtió como si fuera un militar, pero un militar de los malos. Estaba en cada segundo de su vida. Él tenía que ver con quién ella salía, con quién se acostaba, a dónde iba, cómo era su habitación, que incluso llegó a descubrir unas supuestas bocinas y micrófonos que se encontraban en su habitación. Y eso fue lo más grande para ella. De hecho, le tenía el útero bloqueado, por decirlo así, hasta el punto que ya no podía ni siquiera tener un hijo más, porque su padre tenía la tutela total de su vida. Una prisión fuera de la cárcel. Tienes una prisión 24 horas y tu peor prisión es tu propio padre. No era un psiquiatra, no era un psicólogo, tu propio padre. Algo que a ella le caló bastante fuerte y fue muchas heridas tras otra, tras otra, tras otra. En estos días, Britney Spears, después del año 2021, que fue cuando por fin salió de esta conservationship con su padre, comenzó a tratar de recuperar su vida. Salía con un hombre llamado Sam Asghari, al cual se casó este mismo año 2022. Una boda que fue un tanto dulce y amarga, pero vamos a ir a esa boda en un momento. Comenzó a subir fotos, videos, bailes. A ella siempre le ha gustado bailar, pues comenzó a subir sus fotos, sus videos en Instagram. Es una de las herramientas que ella ha utilizado como para desahogarse. Decidió casarse con Sam Asghari, una persona que es mucho menor que ella, sin embargo, con alguien con el que supuestamente hoy hemos visto una conexión más grande durante mucho tiempo, en el cual se sentía aparentemente bien. Cuando decidieron casarse, ella esperaba a sus hijos en su boda, pero los niños nunca llegaron. Chicos de 15 y 16 años, todavía menores de edad, todavía que lo estaba controlando y lo sigue controlando su padre, al que ella sigue manteniendo, porque como él tiene la tutela de los niños, ella siempre ha mantenido a Kevin con los niños.
estos muchachos decidieron no ir a su boda, que supuestamente tenían cosas muy importantes que hacer. Ya pueden imaginarse, unos niños de 15, 16 años tienen algo muy importante más que acompañar a su madre en un momento muy bueno de su vida. La gente le decía, mira, pero no suba tantas cosas como tan exponiendo tanto su cuerpo. Ella subía cosas desnuda, como de acá para arriba, mostrando muchos cuerpos, iba mucho a las playas, iba mucho a esto, se bailaba, se cambiaba de ropa, incluso llegó a quedar embarazada y a perder el bebé. Para que ustedes vean hasta dónde ha llegado. Aquella mala suerte de Britney ha sido arrastrada con tantas cosas. La madre de Britney intentó unirse a ella, intentó hablar con ella. Ella no ha hablado con su madre hasta el día de hoy, o por lo menos no se ha publicado. La madre le ha pedido perdón a nivel público porque ella dice que ella en muchas ocasiones cayó. Callaron todos en realidad, la hermana, el hermano, todo el mundo cayó. Todo el mundo, la mala siempre fue Britney Spears, pero los beneficios de Britney los han llevado a ellos a vender libros, los han llevado a ellos a tener una carrera y vivir de la socialité. Su padre en muchas ocasiones ha querido volverla a sentar en un estrado para comentar y para defenderse, para decir que él nunca tuvo nada malo, que al contrario, él la salvó y que si no hubiese sido por ese conservationship, ella no estuviera viva. Y sigue dando declaraciones todavía en estos días, de una declaraciones para el Daily Mail. Cada declaración, cada cosa que hace su familia le crea una herida mayor a esta mujer que cumplió 41 años. Ha dicho que se iba para Nueva York, pero después dijo que estaba en México. Muchas personas se han comenzado a sentir mal por esta situación porque piensan que a ella le pasó algo. En su cuenta, va a la cuenta, viene la cuenta, la eliminan y vuelve y regresa la cuenta de Instagram, hasta el punto de que los últimos posts que ya ha hecho han estado sin comentarios, es decir, le han bloqueado los comentarios y solamente tiene unas fotos muy extrañas de ella mirando hacia arriba, mirando hacia abajo, sosteniendo sus senos, y al final de cuentas no hace más nada. Pone una flor, quita una cosa y nada. En los días anteriores puso una foto de uno de sus hijos diciendo: hijos míos, yo por ustedes daría mi vida. Y de hecho ella lo ha comentado en muchas ocasiones, ella ama a sus hijos. Pero antes de todo esto también recibió un duro golpe cuando el papá de los niños, Kevin Federline, hizo una declaración pública en una entrevista a la cual cobró dinero, diciendo que sus hijos han estado sufriendo mucho por su madre, por el tipo de publicaciones desnudas que ella ha puesto en las redes sociales. Luego uno de los niños, siendo menor de edad, también le concede una entrevista sin el permiso de su madre a un medio de comunicación para hablar de su madre, diciendo que de ahora en adelante ya ellos no tienen ningún tipo de interacción con su madre, que no quieren estar con su madre, aunque la aman, pero no quieren estar con su madre hasta que ella busque ayuda y se sienta mejor. Todas estas cosas han detonado en Britney un comportamiento muy extraño. Ella está como fuera de todo esto, lo que su esposo también ha comentado en alguna ocasión, de que es la única persona que la critican por salir en esas condiciones en las redes sociales, que otras personas lo hacen todos los días y que no tiene ninguna repercusión, y que además a él le gustaría que ella no saliera de esa manera, pero que quién es él para prohibirle a ella o para condenarla cuando ella ha pasado la vida, dicho por él mismo, en un microscopio, bajo la lupa de muchas personas. Y tiene toda la razón. Por más que a él no le guste, Britney es una mujer independiente y parte de amar a alguien es dejarla libre. La gente ha tratado de hacer muchas teorías de conspiración de que si está muerta, que si está viva, que si la tienen. O sea, son muchas cosas que a nadie le consta, son suposiciones, y solamente teniendo algo oficial de parte del marido, de parte de alguien muy cercano a Britney, podemos saber de que esto está pasando o no. Hasta el momento ningún medio ha dado ninguna declaración, ningún paparazzi la ha encontrado, ninguna cosa ha salido relevante, solamente los fans han hablado, pero los fans fueron parte de que Britney fuera Free Britney por todo lo que le pasó y por sus fans. Ella está ahora también, contribuyeron mucho con que ella estuviera ahora en libertad. Esperemos que la situación de Britney mejore. Ha sido un caso bastante fuerte y ha sido una situación muy fea para Britney desde que inició oficialmente en el año 1998 hasta la fecha. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Yo soy Adriana Hernández y esto, señoras y señores, es Tal Como Es. Oh.